Hola queridos escritores, ¿cómo están? Yo soy Fede Arriola, creador de Adlitera, y hoy les traigo un video en donde vamos a hablar del sistema de escritura. Hace varios años empecé a trabajar con escritores, a ayudarlos con sus historias, los ayudo a buscar ideas, a desarrollar esas ideas, a convertirlas en historias, a corregir esas historias, y con todos esos años de experiencia lo que fui desarrollando es un sistema de escritura que tiene tres etapas, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro sistema va a tener tres etapas y cada una de estas etapas a su vez va a tener una herramienta de escritura. La primera etapa con la que vamos a trabajar yo la denomino planificación, y la planificación, lo que estamos buscando, nuestro objetivo en la planificación es buscar ideas para escribir, desarrollar esas ideas para que nuestras historias sean más entretenidas, más dinámicas, más originales. La segunda etapa de nuestro sistema es la escritura en sí misma, y en esta etapa lo que nosotros tenemos que lograr es todas esas ideas que fuimos desarrollando en la planificación, convertirlas en una historia, convertirlas en un cuento o en una novela. Y finalmente, una vez que terminamos de escribir esa historia, vamos a pasar a la tercera etapa, que es la de la corrección, en donde vamos a mejorar la idea y la historia que fuimos desarrollando. Entonces, cada una de estas etapas, a su vez, tienen diferentes herramientas de escritura que vamos a ir hablando a lo largo de los videos en este canal. La primera herramienta con la que vamos a trabajar en la etapa de la planificación es la de los personajes. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar ideas para escribir, vamos a trabajar en nuestros personajes, que son los que nos van a ayudar a encontrar cada vez más ideas y que esas ideas sean más interesantes, y además vamos a poder encontrar nuevas ideas a lo largo de la historia, cuando vamos pasando escena a escena. Bien, la siguiente herramienta que vamos a trabajar con nuestro sistema de escritura es la de los objetivos de nuestros personajes. No solamente tenemos que conocer a nuestros personajes, quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, de qué trabajan, sino también vamos a darles un objetivo, porque un personaje sin objetivo va a ser más difícil trabajar en nuestra historia. Además, los objetivos nos van a permitir tener un hilo conductor a lo largo de la historia que nos va a ayudar mucho a la siguiente herramienta, que es la de los conflictos. Los conflictos son aquellos obstáculos que van a alejar a nuestros personajes de sus objetivos. Cuando nosotros logramos encontrar personajes, les ponemos objetivos y obstáculos que lo alejen de ese objetivo, vamos a lograr tener muchísimas ideas de escritura. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, no tenemos que esperar que las ideas vengan solas, sino que tenemos que ir a buscar esas ideas. Y esa es la forma en donde vamos a poder desarrollar cada vez mejores historias. Y estas tres herramientas tienen que ver con la primera etapa, la etapa de la planificación. En segundo lugar, la segunda etapa de nuestro sistema es la escritura en sí mismo. O sea, nosotros ya tenemos ideas que fuimos pensando, que fuimos desarrollando con nuestros personajes. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es convertirlo ya en un cuento o en un capítulo de una novela, en una escena. Y para ello vamos a usar otras tres herramientas, que son los diálogos, las descripciones y las acciones. Son tres herramientas fundamentales para escribir una escena y que nos van a permitir convertir ya todas esas ideas que fuimos desarrollando en nuestra historia. Los diálogos son las voces de nuestros personajes. Si nosotros escribimos diálogos, vamos a lograr que el lector escuche de alguna forma lo que dicen los personajes, pero además vamos a lograr que los conflictos que fuimos pensando en la etapa anterior, en la planificación, se vayan desarrollando. Porque muchos conflictos, no todos, pero la mayoría de los conflictos, tienen que ver con la tensión que hay entre los personajes, las discusiones, las peleas, los malos entendidos, los desencuentros. Entonces los diálogos es una herramienta fundamental para la etapa de la escritura. Otra herramienta muy importante también son las descripciones, que nosotros podamos lograr que el lector viva lo que vive el personaje, ¿no? Que vea cómo es el lugar en donde transcurren los hechos, que vea cómo es otro personaje, ¿no? En su aspecto físico, en su temperamento,
que pueda sentir los olores, escuchar los sonidos que hay en ese lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente las acciones, el movimiento de los personajes dentro de las escenas. Si nosotros logramos practicar estas tres herramientas de escritura y las practicamos una y otra vez, a medida que vaya pasando el tiempo vamos a encontrar mucha soltura de escritura y vamos a lograr que el lector se enganche mucho con nuestras historias y con nuestras escenas. Simplemente es una cuestión de practicar y practicar y practicar. Entonces ya tenemos tres herramientas de la etapa de la escritura, pero eso no significa que ya estemos listos para mostrar nuestras historias a nuestros lectores, ¿no? Porque a veces cuando estamos escribiendo, a veces no, casi siempre cuando estamos escribiendo, cometemos errores involuntarios, errores que no nos damos cuenta, erratas, no escribimos mal una palabra, problemas de puntuación, verbos mal conjugados, repeticiones de palabras, problemas de sintaxis, que en el medio de la escritura, que es una etapa un poco más creativa, es una etapa donde uno más está jugando y no se concentra en estos temas, no nos importa que esté mal escrito. Ahora, llega un momento en donde antes de mostrárselo a un lector tenemos que hacer una revisión, porque si nosotros no revisamos esos textos, los errores se mantienen y el lector ¿con qué se va a encontrar? Con un texto mal escrito. Esto es como cuando nosotros estamos leyendo algo en redes sociales que puede llegar a ser interesante, pero como está mal escrito, no terminamos de entender qué quiso decir el escritor, nos desenganchamos, leemos una falta de ortografía y no nos dan ganas de seguir leyendo y mucho menos de compartirlo, ¿no? Casi nadie quiere compartir un meme, por ejemplo, que tenga una falta de ortografía, si es que nos damos cuenta que tiene una falta de ortografía. Entonces, antes de compartir nuestro cuento, le vamos a hacer una revisión. Y para esa etapa de la revisión, para la corrección, vamos a usar dos herramientas. La corrección estructural por un lado y la corrección de estilo, que es básicamente lo que le digo a muchos de mis alumnos, que cuando revisemos el texto como mínimo hagamos dos revisiones, después podemos hacer todas las que queramos, pero como mínimo tiene que haber dos. Una estructural en donde vamos a revisar el texto en lo global, ¿no? En los errores más grandes que podamos cometer, por ejemplo una introducción muy larga, diálogos inverosímiles, sobra mucha información, por ejemplo un final flojo, todos esos errores vamos a revisar en la etapa de la corrección estructural. Y después tenemos una segunda instancia de corrección en donde vamos a ir a revisar los errores más finos, ¿no? Lo que sería problemas de sintaxis, problemas de puntuación, palabras repetidas, verbos mal conjugados, todos esos errores que pueden aparecer en el texto es un buen momento para ir trabajando. Son 8 herramientas en total, hay muchas más que también vamos a seguir hablando en el canal, pero no se preocupen que a medida que vayan pasando los videos vamos a hablar de todas esas herramientas. Vamos a hablar en un video de la etapa de la planificación en sí misma y les voy a dar tips para que puedan buscar ideas y desarrollarlas. Vamos a trabajar en otro video las herramientas de la escritura y las herramientas de escritura, vamos a hablar de corrección y también vamos a hablar en videos específicos de lo que es el desarrollo de personajes, los 3 tipos de conflicto que existen, los objetivos, los tipos de diálogo, etcétera, etcétera. Así ustedes van a poder desarrollar sus historias y desarrollar mejor su carrera literaria. Muchas gracias por mirar hasta el final. No se olviden de darle un me gusta, así llega a mucha más gente, compartirlo con sus amigos escritores y nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Hasta luego.